Familia, buenos días. Es un gusto esta mañana estar en este lugar contigo a través de estos medios de comunicación. En esta mañana yo te animo a que le demos toda la gloria, la honra y la alabanza. Nunca olvidemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Así es que esta mañana démosle la gloria a través de adorarle, de cantarle con todo nuestro corazón. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo y comencemos. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Antes de
soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. Puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Familia, buenos días nuevamente. Es un gusto poder dirigirme a ti. Esta mañana yo quiero dar gracias a Dios por tu vida y pedir a Dios que en todo tiempo te bendiga, te fortalezca, te anime
como oraba Pedro, ¿verdad? Que nos fortalezca, nos establezca el Señor. Y yo quiero esta mañana, pues, para hablarte de esta palabra que Dios puso en mi corazón. Es una palabra muy sencilla, pero creo que tiene una tremenda importancia en estos días. Muchos de nosotros somos olvidadizos en algunas cosas, algunos son muy olvidadizos, algunos, gracias a Dios, no son olvidadizos. Yo en lo personal trato de ser muy cuidadoso con todas las cosas, de ver los riesgos que puede haber por olvidar. Hay gente que simplemente olvida las llaves, olvida el dinero, olvida cosas de la estufa y son tantos y tantos olvidos que muchas de las veces pues realmente no es muy importante, ¿verdad? Pero muchas veces también la verdad es que vienen situaciones muy lamentables que pueden pues afectar la vida de la persona que es olvidadiza. Entonces yo quiero esta mañana animarte a que no seas olvidadizo. Dile que está junto de ti, no olvides lo que hemos oído de parte de nuestro Dios. Entonces yo quiero animarte a esto y vamos a orar el libro de Hebreos, pero vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo quiero darte gracias por el amor tan grande que nos tienes, Señor, porque aunque muchas veces nos hemos olvidado de obedecerte, nos hemos olvidado de buscarte a través de la palabra, Señor, tú siempre has sido fiel, siempre nos estás bendiciendo, nos estás guardando, y esta mañana es un día donde tú nos has guardado y bendecido ya. Tú no te has olvidado de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a la palabra en Hebreos capítulo 2. Dice así la palabra: por tanto es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Mira, yo creo que tú y yo hemos oído por mucho tiempo la palabra de Dios, y precisamente por el tiempo que lo hemos oído, hemos perdido precisamente el ser diligentes. Yo recuerdo cuando conocimos a Jesús, era una diligencia, era un hambre por la palabra, un gozo por la búsqueda de Dios, y muchas veces con el tiempo esto se va aminorando, como que se va perdiendo realmente ese ánimo, esa pasión, ese fuego. Pero aquí Pablo dice, ahora más que tenemos que con más diligencia atender las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, caigamos en maldad, en pecado, en cosas que traigan consecuencias. Dice aquí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, y es donde yo quiero llegar. Pablo hace una pregunta, y esa pregunta es para ti, y esa pregunta es para mí, esta pregunta es para toda la iglesia. Pregunta Pablo: ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos? Fíjate, la palabra así es muy directa. Mi amado, cuando aquí en la palabra nos dice ¿cómo escaparemos? Nosotros, quiere decir que viene una situación, perdón, viene una situación terrible que es el juicio de Dios. Y tú y yo tenemos que escapar de esa situación, y la única manera es Jesucristo, es siendo Él nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Por eso dice aquí, ¿cómo escaparemos? Yo creo que tú sabes que viene un juicio, y cuando la palabra de Dios nos dice si descuidamos una salvación tan grande, es decir, que refiere precisamente a la iglesia, los que ya hemos oído el evangelio, los que ya hemos de alguna manera entregado nuestra vida a Jesús, pero aún
no estamos realmente siendo diligentes en cuidar esa comunión con Dios. Y por eso dice aquí Pablo, ¿cómo escaparemos nosotros, los que conocemos, si descuidamos una salvación tan grande? Todos sabemos que el costo de nuestra salvación fue la muerte de Jesús en la cruz. Sabemos que fue el sacrificio de Jesús, como dice en Isaías 53. Ahí describe claramente cómo sería el sufrimiento del Mesías, el sufrimiento de Jesucristo por amor a nosotros. Y yo me quedo con esta pregunta: ¿cómo escaparemos? ¿Cómo podemos escapar si no es a través del único sacrificio vivo, el único sacrificio santo que fue suficiente para nuestros pecados? Mi amado, no hay manera. La pregunta es actual, la pregunta es realmente importante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y de verdad, yo creo que nosotros tenemos que cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Tenemos sobre todo que reconocer, que dejar de ser olvidadizos. Yo estaba leyendo el libro de Lucas, yo creo que tú lo has leído, Lucas 16, a partir del verso 19 al 31, y dice ahí en el Evangelio de Lucas, Jesús hablaba y decía de un hombre rico y de un que estaba muy enfermo, un mendigo que estaba tirado en la calle pidiendo siquiera que cayeran las migajas de la comida del hombre rico. Y el hombre rico, dice la escritura ahí en Lucas, que este hombre hacía cada día banquete con esplendidez y también vestía de púrpura y de lino fino. O sea, era un hombre que tenía mucho dinero. Y el otro, contrario a esto, era muy pobre, era tan ¿cómo decirlo?, tan pobre que no tenía ni qué comer, simplemente esperaba las migajas que caían, y simplemente dice ahí que también era un hombre muy enfermo, lleno de llagas, y que aún los perros venían y le lamían las llagas. Y yo me preguntaba, cuando leía esta parte de la escritura, ¿verdaderamente este hombre rico fue tan malo? Porque dice, parte que te nombro, dice que murió este hombre pobre llamado Lázaro y que fue llevado al seno de Abraham, lo que antes era el paraíso de Dios, ¿sí? Y el hombre rico también murió, fue sepultado y desgraciadamente cuando él reaccionó estaba en el Hades, que significa infierno, porque estaba en tormento. Y yo me pregunto, ¿realmente qué pasó? ¿Realmente cuál fue la falla? ¿Y cuál fue lo que hizo correcto uno y lo que hizo mal el otro? Y yo puedo ver que realmente el caso del rico, él solamente estaba, pues dice la palabra, lo visible de este hombre era que vestía bien y que comía bien. No habla de ningún tipo de pecado. Sin embargo, yo creo que él cometió un error. Olvidó darle gloria a Dios por lo que tenía. Y también este hombre llamado Lázaro simplemente esperó. Claro que tenía problemas en esta vida, claro que tenía necesidades, tenía enfermedad, pero no dice ahí claramente qué hizo para entrar al seno de Abraham o al paraíso. Pero yo estoy completamente seguro que este hombre estaba clamando a Dios. Este hombre estaba realmente necesitado y enfermo. Sin embargo, en su pobreza y necesidad, no dejaba de clamar a Dios, y tuvo como consecuencia que uno fue a parar al infierno y el otro fue a parar al seno de Abraham, al paraíso. Y esto también me ilustra un poco lo que es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, y posiblemente tenemos tanta palabra, tanta bendición, tenemos tantas oportunidades de congregar, y somos como aquel hombre rico que preferimos enfocarnos en cosas materiales, en estar bien vestidos, en estar teniendo comidas o fiestas familiares o de lo que. Pero simple y sencillamente en nuestro corazón no hay un clamor, ese clamor que está increíble de bendición para las e increíble de desgracia y maldición
para el hombre rico. Entonces yo siento muchas veces la iglesia así somos como el hombre rico, nos sentimos rodeados de bendición, creemos que todo está bien porque tenemos cosas materiales, pero realmente estamos menospreciando ese alimento, esa palabra de Dios. Y hay gente que está esperando siquiera las migajas que caen de nuestra mesa. Lo poco de la palabra que pueda salir de nosotros es una gran bendición para muchos y que posiblemente les la salvación, perdón, y nosotros nos perdamos por una simple y sencilla razón. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? Simplemente descuidamos, simplemente olvidamos las cosas que a Dios le agradan, olvidamos la importancia de darle la bendición a Dios. Acuérdate lo que dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La iglesia muchas veces está en toda la bendición que le rodea y no está realmente viviendo una vida en santidad, una vida de verdad que glorifique a Dios. Y mira, yo quiero animarte a que vayamos al libro de Romanos, está un poquito atrás, vamos al libro de Romanos capítulo 1, vamos a leer una escritura, Romanos capítulo 1, por favor. Dice así Romanos 1, si ya llegaste ahí, vamos a partir del 20, ¿sí? Yo creo que nosotros hemos escuchado el Evangelio, no tenemos excusa, tenemos que tener ese fuego, esa pasión, esa búsqueda por Dios constantemente, totalmente cada mañana. Por eso dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dile que está junto de ti, no tienes excusa. Dios es real, Dios es grande, Dios es poderoso y Él se ha manifestado aún a través de la creación para que nosotros no nos deslicemos, para que nosotros no olvidemos. No olvidemos, y créeme que hay olvidos que son lamentables, que traen consecuencias terribles, y en este caso no podemos nosotros olvidar quién es Dios, qué es lo que hizo con nosotros, de dónde nos rescató el Señor. Por eso dice verso 21, pues habiendo conocido a Dios, fíjate, habiendo conocido a Dios, y cuando yo leo esta parte, esta pequeña parte de la Biblia, que dice que habiendo conocido, me habla de una iglesia, me habla de gente que estuvo expuesta a la palabra, que aparentemente recibió, que aparentemente se gozó, aparentemente le rindió su vida a Jesucristo. Por eso dice en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Se les olvidó glorificarle. Se descuidaron, no hubo realmente esa búsqueda constante de Dios. Dijeron, ya recibimos la bendición, ya somos cristianos, ya somos salvos, ya no hay más que hacer. Y no es cierto, tenemos que estar glorificando a Dios en todas las cosas. Y cuando yo leo el libro de Romanos, en esta parte, digo, qué terrible. Y qué terrible porque todos estamos en el riesgo de descuidar, de olvidarnos de cosas fundamentales en la vida del cristiano, del creyente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, lo hicieron parte de algo que es parte de su vida, pero no realmente su Señor, ni su Salvador, y muchas veces quizás simplemente lo hicieron una religión. Pero mi amado, Dios lo que quiere con nosotros no es religión, es una relación verdadera. Y por eso cuando dice aquí que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, realmente el Dios que tú conoces, ¿es Dios para tu vida? ¿O solamente es
alguien que te bendice o que tiene la obligación de cuidarte, bendecirte y darte. Pero aquí dice que el pueblo, la iglesia en Roma estaba haciendo algo terrible, que conociendo de Dios no le glorificaban, estaban siendo descuidados, estaban siendo olvidadizos de del hecho de adorar y servir a Dios. Dice aquí, ni le dieron gracias. Que ya le diste gracias hoy al Señor de que amaneciste, ya le diste gracias a Dios hoy por la familia que Dios te ha dado, ya le dimos gracias. Es una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque si nosotros no le damos gracias, pues menos le vamos a glorificar. Entonces, qué importante lo que Pablo, que Dios está reclamando a la iglesia en Roma a través de la vida de Pablo. Y yo creo que esta exhortación también es para ti y es para mí, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hoy mucha gente se llama cristiana, pero no ora, no lee, no busca a Dios, no está predicando la palabra de Dios. Mucha gente se llama cristiana y no se congrega. Ahora ya están abiertas casi todas las congregaciones, pero mucha gente aún no se congrega. Con el cuidado bien que van al mercado, van al tianguis, van al súper, van aquí, van allá, van a divertirse, van a pasear y no están realmente glorificando a Dios. Dice aquí, ni le dieron gracias. Somos malagradecidos muchas veces con todo lo que recibimos de Dios, debiendo ser agradecidos. Dice aquí en el verso 21, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Dije, ¿para qué me congrego? Tengo mi Biblia en mi casa, tengo aquí oro, aquí puedo leer la palabra, y se entenebrecieron. ¿Por qué? Porque cada uno empieza a hacer su propia doctrina, cada uno empieza a hacer su propia comunión con Dios sin tener una guianza, sin tener realmente el hecho de ser una familia en Cristo y formar un templo espiritual cuando nos reunimos, y ya no quieren simplemente, y se envanecieron en sus corazones o en sus razonamientos, dicen, ya no necesito nada, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra que el corazón, es en el corazón, que no se ve exteriormente, no podemos ver realmente el corazón de la gente. Yo, como te mencionaba hace un rato, al rico y a Lázaro de Lucas 16, no sabíamos, no se pudo, nadie supo, pero lo visible era que el hombre rico comía bien, vestía bien. Lo visible del hombre pobre que estaba mendigando era que tenía hambre, era que estaba enfermo. Sin embargo, en el corazón solamente Dios sabe qué es lo que estaba pasando en el corazón de cada uno de ellos. Dice versículo 22, hablando de los que no le dan la gloria a Dios, dicen, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dile que está junto de ti, si tú no estás realmente glorificando a Dios, eres un necio. Si tú no estás buscando a Cristo con todo tu corazón, no puedes ser sabio. Si acaso la sabiduría que tú consideras no es con sabiduría de Dios, es terrenal, es animal y es diabólica. Entiéndelo, perdóname que te lo diga, pero aquel que ha conocido a Dios y no le está glorificando y se cree todavía sabio y dice, ya no necesito congregarme, ya no necesito leer, ya no necesito orar porque ya tengo muchos años de experiencia, es una persona necia. Sean creyendo ser sabios, son unos necios. No tienen sabiduría de Dios, lo que tiene es una sabiduría terrenal, o sea, una sabiduría humana, animal y diabólica. Fíjate qué terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente olvidaron. ¿Y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Verso 23. Dice, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, que es santo totalmente, cambiaron esa gloria del Dios santo, 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 en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó
a la inmundicia en las concupiscencias, o sea, en los pecados de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí te animo que tú sigas leyendo este capítulo 1 de Romanos, es muy revelador para los tiempos que estamos viviendo. Pero yo puedo ver cómo nosotros no podemos dejar de adorar a Dios. Sí, dice aquí que habiendo conocido a Dios, simplemente no le dieron gloria y se creyeron sabios, porque ahora ya hasta quizás dan cursos, quizás sienten que son los grandes predicadores, sienten que pues mucha gente es ignorante delante de ellos, pero realmente lo que Dios ve y lo que Dios mira es lo que nosotros estamos aquí leyendo, que Dios mira el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces yo quiero animarte de verdad a que no seamos olvidadizos. Ciertamente el ser olvidadizos, pues en ocasiones, pues no es que, pero a lo mejor pasa, pero la mayoría del ser olvidadizos es porque somos olvidados. Es como la persona que siempre pierde las llaves, no sabe dónde deja y ya le está dando a todos las llaves. Oye, ¿acaso no puedes poner un clavito en la pared y cada que entres a tu casa colgarlas? Y ahí van a estar siempre que las necesites. Pero como somos olvidadizos, le echamos la culpa a la gente. Alguien tomó mis llaves, alguien hizo esto y el otro. Pero mira, en las cosas de Dios definitivamente no podemos ser olvidadizos. De hecho, tenemos que ser más que cuidadosos, extremadamente cuidadosos en nuestro testimonio, en nuestra comunión con Dios, en nuestro compromiso con Dios. Y mira, yo quiero que vayas por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Te digo esto porque hay un gran riesgo en el hecho de perder nuestra comunión con Dios, en el hecho de no glorificar al Dios vivo, al Dios todopoderoso. En Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer versículo 12 y 13, dice así la palabra de Dios, porque un día tú y yo vamos a entrar a juicio. Claro que no queremos, pero tiene que pasar. Esto es inevitable, pero la diferencia entre nosotros, los que amamos a Dios y los que no aman a Dios, es que nosotros entraremos a juicio representados por el mejor abogado, que se llama Jesucristo. La palabra de Dios dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, esa es la diferencia. Muchos entrarán al juicio de Dios, porque a fin de cuentas Dios nos va a todos, a creyentes y no creyentes. Todo el mundo va a pasar delante de la presencia de Dios, pero nosotros vamos bien representados. Vamos representados por aquel que nunca perderá un juicio, y este es Jesucristo. Y dice claramente en el versículo 11 y 12: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. ¿Quién es este que estaba sentado en ese trono? Era Jesucristo, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Recuerda que Cristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y que Él crearía nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, esa es nuestra confianza en Dios, de que Él dice aquí que está sentado en el gran trono. Quiere decir esto, que Jesús, primero que nada, es nuestro abogado, pero también es nuestro juez. Entonces, realmente el creyente que está bien enamorado de Jesús, que está caminando en la voluntad de Dios, no tiene ningún problema ante este juicio. Entonces dice verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, quiere decir todas las personas, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y es aquí donde nosotros tenemos que detenernos un poquito. ¿De cuántas obras te has olvidado de hacer para Dios? ¿Cuántas obras que Dios nos ha mandado, nos ha pedido, nos ha hablado, se nos ha olvidado? Y yo puedo ver cómo dice claramente que seremos juzgados por nuestras obras, ¿sí? Dice aquí, versículo 13, dice: y entregó los muertos que había en él, muerte y el Hades. Una cosa es la muerte y
el Hades, aquí es el infierno, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que aún la gente que está hoy en el infierno saldrá momentáneamente a su juicio, y en ese juicio será nuevamente echado al infierno por la eternidad. Dice aquí, y el mar entregó los muertos que había en ellos, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago. Hoy mucha gente adora la muerte y no sabe que la muerte realmente es un castigo de Dios para todo el pecador, y que la muerte también será destruida. Pero tú y yo estamos adorando, estamos alabando, estamos glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios eterno y todopoderoso. Entonces yo te animo que no te olvides de glorificarte, que no seas una persona descuidada ni olvidadiza. Dice aquí, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y es aquí donde yo quiero animarte, mi amado. Si nosotros no somos descuidados en nuestra comunión con Dios, si nosotros no somos descuidados en orar, en predicar la palabra, no somos descuidados ni olvidadizos en tener esa comunión con Dios, nuestro nombre permanecerá en el libro de la vida. Y yo quiero decirte una cosa, Pablo sabía de estos riesgos. Por eso en 1 Corintios, vamos para allá, Pablo sabía, por eso en 1 Corintios capítulo 9, verso 27, Pablo nos da una fórmula para realmente estar firmes, estar seguros. Dice en 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios 9, 27, ya me estoy pasando aquí. 9, verso 27, ya llegamos. 9, 27, Pablo decía así, él conocía los riesgos y decía que aún la gente que lucha se abstiene de todo. El corredor corre para obtener un premio, y que nosotros tenemos que ser como aquellos que realmente entran a la carrera para obtener el premio, para ganar la carrera, no para ser descalificados. Por eso verso 27 dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo o el que les anuncia el evangelio para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así es que pues yo te animo a que tú golpees tu cuerpo, lo obligues a hacer lo correcto, porque con el cuerpo se peca. Así es que vamos a orar. Pues Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos a no ser olvidadizos. En esta mañana rendimos vida a ti, Señor. Te pedimos que toda la iglesia vuelva a reconsiderar la importancia de adorarte en todo tiempo. Señor, háblanos hoy, que esta palabra esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que la meditemos mucho, Señor, para tomar las decisiones correctas. Bendice a tu iglesia, guárdanos de todo mal. Te entregamos nuestras vidas hoy y te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, que Dios te bendiga. No seas olvidadizo y dale la gloria a Dios. Nos vemos primero, Dios, el próximo jueves. Adiós.